y de lo más lindo que tiene nuestra ciudad, que son las fiestas populares, que es nuestro monumento, que es la tradición, a la cosa que nos avergüenza, y nos avergüenza de verdad, que tiene que ver con la violencia. Fíjense lo que pasaba en el colegio Boneo, en donde lamentablemente otra vez hubo chicos y chicas que se agarraron a las piñas, a las trompadas, fundamentalmente chicas, adolescentes de 13, 14 años, de primer y de segundo año, que empezaron insultándose, gritándose, hubo algunos empujones y finalmente se terminaron yendo a las manos, terminaron a las piñas. Y prácticamente todas las semanas tenemos algún video de estas características, que además tiene la gravedad de ser filmado por los propios compañeros de las chicas y además difundido después en las redes sociales, en vez de por ahí intentar separar o apaciguar el conflicto. Pasan escuelas privadas, pasan escuelas públicas, pasan los barrios más populares, pasan los barrios con mayor poder adquisitivo, un fenómeno, el de la violencia, que atraviesa evidentemente todos los estratos. Está Karina Cabo, que es especialista en educación, que trabaja todo el tiempo con chicos, con adolescentes, a quien siempre consultamos. Karina, gracias por estos minutos con Telefe Noticias, por tu experiencia y por la claridad de tus conceptos, como para ayudarnos a entender por qué tanta violencia, que es un poco un denominador común, más allá de las edades y de las condiciones sociales, ¿no? Mira, algo que venimos diciendo hace un tiempo, que la violencia que pasa en la escuela es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces tenemos muchos adultos en la sociedad que usan la violencia como forma de comunicación, y pareciera que está de moda, pareciera que es una forma válida de comunicarse. Entonces, por un lado eso, y también pensarnos como adultos referentes, no solamente en la escuela, sino los padres. ¿Qué estamos haciendo que no educamos a nuestros hijos, que no podemos educar a nuestros hijos dentro de lo que es la empatía, lo que es el respeto para con el otro? Y a su vez, pensando un poquito lo que vos decías respecto de estos casos que vienen sucediendo, esta semana también pasó algo en una escuela de Funes, donde un grupo también de manera de patota atacó a un compañero de la misma escuela, estamos hablando. Ya no el enfrentamiento entre escuelas, sino un compañero, alguien que de su misma comunidad educativa, y escuelas religiosas. A mí lo que me llama la atención es esto, cuyos idearios están atravesados por el respeto, el compromiso, el mirar al otro, ¿sí? Bueno, algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando en la sociedad que no podemos romper con este vínculo que realmente es malo entre adolescentes, ¿no? Claro. Voy a tomar algo que dijiste recién, que me parece tal vez una particularidad, y no había reparado en esta cuestión antes, porque peleas hubo siempre. Tal vez antes estaba más asociado a los chicos, a los hombres, que a las mujeres. Era menos frecuente que las chicas terminen a las trompadas como vemos acá. Pero antes por ahí se daba entre escuelas diferentes, entre equipos de fútbol o de deporte distinto. Ahora se está dando al interior de las aulas del mismo curso, ¿no? ¿Puede ser que sea un fenómeno particular de este tiempo? Antes estaban las bandas como establecidas y se peleaban con chicos de otras escuelas, y ahora se da adentro. Sí, o a fin de año sucedía entre una escuela y la otra, y había enfrentamientos entre los chicos. Sí, esto es sorprendente, si bien siempre ha habido, como vos bien planteás, desde hace décadas, ¿sí? Pero bueno, hoy es mucho más violento, hoy está filmado y, como vos bien marcaste, hay un observador, no solo el violento o la víctima y el victimario, sino esos observadores que disfrutan de esa pelea y muchas veces alientan a los compañeros. Pero a mí lo que me sorprendió también del otro día de una de las escuelas, donde creo que el director decía, bueno, después del partido de fútbol se da estos enfrentamientos con los jóvenes, ¿no? Entre los jóvenes. Entonces, ahí, cuando nosotros como directivos, como docentes, podemos detectar un grupo de riesgo, ahí tenemos que intervenir. No podemos dejar que pasen las cosas. Y si bien pueda, el director hacía referencia a cargadas, pero las cargadas ya sabemos cómo pueden terminar. Entonces, creo que no es una forma de dirimir el conflicto a través de los golpes. Los conflictos se resuelven. Y esto es algo que no lo aprendemos en las escuelas, o que los docentes tampoco a veces sabemos trabajarlo en las escuelas, y es algo que hay que hacerlo, ¿sí? Resolución de conflictos, no esconder el conflicto, no decir acá no pasó nada, pasó fuera de la escuela,
No, bueno, ¿qué hacemos dentro de la escuela para que estos chicos aprendan a convivir? Porque son después los que van a convivir o los que van a enojarse con el vecino porque tiene la música alta y son capaces de matar a otros, ¿no? Sí, sí, porque lo de Funes, digamos, acá es grave, por supuesto, se empujan, se tiran de los pelos, vuela alguna que otra trompada, pero lo de Funes fue gravísimo, porque estamos hablando de 15 chicos que le pegaron a uno, un ataque en manada, que podría haber costado la vida de ese adolescente, el cual Fernando Báez Sosa, ¿no? Claro, y lo único que pudieron hacer los padres de la comunidad educativa es pararse en la puerta de la escuela Sí. y pedir que echen a los compañeros. Sí. Yo creo que tiene que haber sanciones ejemplificadoras para con el resto, reparadoras para con la víctima. Por supuesto que la víctima, nadie va a dudar de lo que pasó. La víctima tiene que volver a la escuela en ese caso, pero bueno, ahí la escuela tiene que resolver el conflicto, tiene que tener a todos los chicos incluidos y a partir de ahí resolver y ver de qué manera ese chico, que en ese caso era Lucho, puede volver a vivir en sociedad. Porque ese chico va a salir de la escuela y se va a encontrar a sus propios compañeros en el bar de la esquina. Entonces no puede estar custodiado. Entonces ahí es donde los adultos tenemos que intervenir. E insisto mucho, no solamente la escuela sí es una caja de resonancia, los padres, ¿no? Las familias, cómo trabajar con las familias dentro de la escuela para que nos acompañemos unos con otros y se resuelvan este tipo de tratos, de formas, por eso digo que están naturalizadas, esos malos tratos, pareciera que es una buena forma de relacionarnos. Exacto. Y obviamente que no es así, ¿no? Tal cual. Y pensaba en esta cuestión, ¿cómo vamos a resolver los conflictos hablando, charlando, si vemos a papá o a mamá que se insultan con el conductor y el automovilista de al lado por una infracción de tránsito, porque no le dio paso, porque le tiró el auto demasiado cerca? Digo, ven permanentemente nuestros adolescentes que los adultos están reaccionando violentamente y algo de eso absorben, no hay ningún tipo de duda. Sí, sin lugar a dudas los adultos tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y como vos bien decís, como yo no puedo enojarme con alguien por el tránsito, puedo enojarme, pero puedo decir, bueno, me enojé, me voy a calmar, fue un caso fortuito, pero también qué hacemos durante el día, si les prestamos atención a nuestros hijos, si damos lugar al diálogo, a la palabra en casa, cómo nos tratamos entre nosotros, porque no solamente la violencia es una violencia física, puede haber violencia simbólica, esa violencia que tiene que ver con lo psicológico, violencia verbal. Tenemos que tener sumo cuidado en casa y tenemos que empezar, ¿sí? Yo debería decir, seguir, empezar de nuevo a ver cómo nos tratamos en casa, porque eso después se refleja en la sociedad. ¿Hay más bullying? Entonces, Perdón, Karina, ¿hay más bullying que antes o es el mismo y ahora sabemos de qué se trata y le ponemos nombre y apellido a eso? yo creo que hay, no sé si hay más o menos, no llevo la cuenta, creo que es un bullying mucho más agresivo, como vos bien decís, hoy participan las chicas, que antes estaba dado más con la masculinidad, ¿no? Hoy es algo común con las chicas. Creo que es una falta de adultos referentes. Creo que esto se da muy fuertemente porque los papás no podemos mirar a nuestros hijos, ¿no? No podemos trabajar con ellos la educación. Yo siempre digo, dejemos 20 minutos la hora de la cena y dialoguemos con nuestro hijo, escuchemos qué le pasó durante el día, contémosle qué nos pasó a nosotros y a partir de ahí dialogar, ¿no? Y encontrar la solución a los conflictos. Los chicos tienen muchos conflictos, pensemos después de la pandemia, pensemos las ansiedades, todas estas cuestiones psicológicas que están atravesando los adolescentes por ser adolescentes y hoy por este aislamiento también que se da y que se dio muy fuertemente después de la pandemia. Exacto. Bueno, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos para solucionar los conflictos? Para que sean felices, nada más ni nada menos, ¿no? Respecto al bullying, también reflexionaba que probablemente hace 20 años atrás, sin redes sociales, quedaba circunscripto al aula. Y se iban los chicos a su casa y bueno, no proseguía. Ahora con el tema de las redes, el celular, es como que quienes sufren bullying están expuestos 24/7, todo el tiempo, porque ya no, el aula se extiende a las redes sociales y un poco ese daño se sigue perpetrando a través de las tecnologías. Sí, el agresor pareciera que disfruta haciendo daño e insisto mucho, y los observadores que acompañan con esta divulgación, con la masividad de los hechos. Claro. Pero acá creo que la escuela puede hacer mucho y sin echarle la culpa a la escuela,
creo que puede tener algo de responsabilidad para acompañar a los chicos, puede tener algún espacio donde los chicos hagan denuncias anónimas, donde puedan tener algún tutor para confiar y decirle que la están pasando mal. Creo que es sumamente importante porque hay muchos casos en las escuelas, los chicos a veces se animan a hablar, pero en lugares más privados, y creo que la escuela es un lugar de socialización. Vamos a la escuela a aprender a leer y escribir, pero vamos a hacernos amigos y vamos a aprender a vivir en sociedad. Claro. Si no aprendemos en la escuela y en casa, ¿dónde? Y no estamos aprendiendo, ¿no? Insisto mucho, tenemos malos ejemplos en la sociedad donde muchas veces los dirigentes son los que se muestran violentos. Bueno, ahí seamos conscientes, critiquémoslo, veamos cómo podemos hacer desde casa y de la escuela para ir por otros caminos de diálogo, de empatía y de solidaridad para con el otro. La mayoría de la reacción de los directores ante este tipo de hechos es intentar o negarlo o esconderlo o minimizarlo. Eso lo podemos dar fe porque siempre contactamos a directivos cada vez que hay un episodio. Y no creo que lo hagan de malos o de mentirosos o porque quieran faltar a la verdad. Creo que tienen miedo de que se amplifique, de hablar del tema. Entonces me quedo con esto que decís, que no tengan miedo los directivos, que hablen, que sean transparentes, que encuentren. Sí, porque muchas veces las recomendaciones del ministerio es que no se dé a conocer en la sociedad para que no pase a mayores, que no llegue a los medios. Yo lo entiendo, pero los directivos sí hacia el interior de la escuela tener dispositivos de diálogo con los chicos para poder solucionar estos temas. Estos temas que siempre se ven, no es que en este caso, bueno, apareció en los medios, pero que están todo el tiempo. Si no es un curso con otro, es intracurso, es mañana turno tarde, siempre hay algo. Entonces todo el tiempo prevenir. Detectar los grupos de riesgo. Yo creo que los profesores allí podemos hacer algo, ¿no? Por eso insisto mucho, enseñamos materias, pero también enseñamos a vivir en sociedad, a socializarnos, y creo que es fundamental. Bien, doctora, muchas gracias, Karina Cabo, por un gusto. Estas reflexiones. Hasta la próxima. Seguimos.